Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la quinta clase de la materia Finanzas Internacionales correspondiente al 17 de agosto. ¿Sí? Ahora, el tema que nos toca ver titula el sistema financiero internacional. ¿Ya? Nosotros ya hemos llevado dentro de lo que es Finanzas 1 el sistema financiero, ¿sí? El sistema financiero para nosotros en Finanzas 1 ya era el conjunto de instituciones que canalizaban el ahorro a la inversión, ¿no es cierto? Dentro de esto tenemos bancos, fondos financieros privados, mutuales, cooperativas, ¿no? Además, dentro de eso, sí, existía la bolsa de valores, ¿no? Que era otra de las instituciones que nos ayudaba a nosotros, o que ayudaba al sistema financiero a canalizar el ahorro hacia la inversión, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo mismo, el sistema financiero internacional, pero desde una perspectiva internacional, ¿sí? Porque el sistema financiero internacional ya no, sí canaliza el ahorro a la inversión, pero tiene otros objetivos, ¿ya? Entonces, tiene otros objetivos que por ahí van de la mano con ayudar a que el comercio internacional funcione, ¿ya? Entonces, por eso es que este tema es fundamental entenderlo, porque nos va a permitir a nosotros conocer qué es o cómo es que los capitales se mueven. Ya habíamos hablado anteriormente del movimiento de capitales perfecto, imperfecto, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a ver desde una perspectiva más internacional, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón hay que verlo desde esta perspectiva internacional y qué es lo que trae consigo, ¿sí? Y cómo afecta todo esto a nuestro diario vivir, ¿ya? Por ahí nosotros pareciera que no fuéramos parte del sistema financiero internacional, sí lo somos. Entonces voy a comenzar a explicar, como siempre, a garabatear en mi pizarra. Un momentito. Van a disculpar por los problemas. Mi celular no podía enviar mensajes y se los había enviado hace mucho y no llegaba. Ya. Entonces, vamos a compartir la pantalla para comenzar a desarrollar lo que es el sistema financiero internacional. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el concepto del sistema financiero internacional no cambia con el concepto de el sistema financiero nacional. En sí es el conjunto de instituciones que canalizan el ahorro hacia la inversión, ¿sí? También se puede decir que es la institución el conjunto de instituciones que mueven el dinero desde los agentes deficitarios, ¿sí? Hacia los agentes superavitarios. Los agentes deficitarios son aquellos que no tienen dinero o necesitan alguna cantidad de dinero, ¿ya? Entonces, los agentes superavitarios son aquellos que han generado de alguna forma algún ahorro, ¿no? Entonces, eso es fundamental entender. Ahora, hay conceptos que vamos a tener que entender y recordar. Recuerden ustedes el concepto de globalización. El concepto de globalización nos decía que lo que vamos a hacer, el concepto de globalización decía que es un fenómeno que hacía que todo el mercado sea uno solo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces,
¿eso qué provoca? Provoca que al ser un mercado mundial, el movimiento de capitales sea más grande y los medios de financiamiento también sean mucho más grandes, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tenemos o cómo funciona este sistema financiero internacional? ¿Sí? Vamos a tener unos organismos mundiales que lo van a ayudar a regular, o sea que tenemos, bueno, hablando de las partes, ¿no? Hablando de las partes son ese conjunto de instituciones, ¿sí? Como hemos dicho, es un conjunto de instituciones, pero ese conjunto de instituciones lo vamos a ir agrupando. Primero, tenemos los organismos mundiales. ¿Qué son estos organismos mundiales? ¿Sí? Estos organismos mundiales son organismos que buscan que el sistema, o sea, que el mundo, ¿sí? Funcione de mejor manera. Y para eso ellos tratan de alguna forma de realizar un control, un seguimiento, ¿sí? Entonces, estas instituciones, aparte de realizar ese control y seguimiento, se encargan de financiar. ¿Sí? Es decir, se encargan de financiar, es decir, se encargan de mover el dinero de un lado a otro. Y estos organismos, ustedes los deben conocer, han debido escuchar mucho. El Banco Mundial, ¿sí? El Banco Mundial. Han debido escuchar que el Banco Mundial otorga créditos para el desarrollo, créditos internacionales, ¿sí? Posteriormente tenemos el Fondo Monetario Internacional. Entonces, tenemos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Posteriormente tenemos el Banco de Pagos Internacionales, ¿ya? Banco de Pagos Internacionales. ¿Sí? Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿no? Mejor se los anoto. Banco Interamericano de Desarrollo. Y hay que notar que nuestro país Bolivia, se ha financiado varias veces de estos organismos, ¿sí? Entonces, sí ocurre el financiamiento y ocurre el control. Ya vamos a explicar en qué consiste todo esto. Ya, consiste en que estas instituciones que acabo de presentarlas, ¿sí? No solamente se dedican a prestar dinero, ¿ya? Piensen ustedes que estos son bancos y los bancos no solamente prestan dinero, ¿sí? Cuando tú vas a un banco, el banco lo que te pregunta es tus necesidades y en función de lo que tú le pidas, el banco te va a dar, ¿no ve? Pero el banco, ¿qué quiere saber? Quiere tener una información de dónde se va a utilizar el dinero, qué beneficios va a generar. O sea, que el banco no es tan loco que decir, ya, tome, préstamo y listo. Al banco le interesa mucho el destino del crédito. El destino del crédito es hacia dónde va a ir el crédito, ¿ya? Entonces, a estos organismos internacionales también les importa mucho el destino del crédito y también realizan un control. O sea que estas instituciones muchas veces se encargan de realizar el pronóstico del PIB, ¿sí? ¿Por qué les digo que se encargan de realizar el pronóstico del PIB? Vamos a explicar un poquito más. Vamos a hacer una relación entre un banco nacional, digamos el BNB, ¿sí? Te quiere dar un crédito, quiere financiarte.
Lo primero que te va a preguntar es el monto. Lo segundo que te va a preguntar es el destino del crédito. El destino del crédito implica a dónde estamos mandando el dinero como banco. Otro tema muy importante, la capacidad de pago. ¿De dónde nos vas a pagar? ¿Tienes ingresos para pagar o no vas a poder? Entonces, si no vas a poder, ellos piensan en la fuente de repago. Tal vez alguna garantía, algún bien hipotecario. Ven de alguna forma ellos de gestionar que no pierdan el dinero y que el dinero se recupere, ¿sí? Entonces, cuando estas instituciones te prestan dinero, principalmente van a realizar todas ellas un análisis macroeconómico, porque quieren saber cómo está tu país, en dónde lo vas a gastar el dinero, ¿sí? Si tienes la capacidad de pagar o si no la tienes. Entonces, eso es lo que se va a preguntar, ¿ya? Y es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque nadie presta para perder, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar que estos organismos buscan lo mismo, ¿sí? Buscan lo mismo. En sí, buscan financiar, pero con un objetivo más amplio, ¿ya? Busca financiar con un objetivo más amplio. Entonces, en sí, el Banco Monetario Internacional, perdón, el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Se ha creado en la Segunda Guerra Mundial y para ayudar, ¿no? Para prever estabilidad financiera y cooperación financiera internacional, ¿ya? Y para facilitar el comercio internacional, ¿sí? Entonces, actualmente, otro de los objetivos que tiene este Fondo Monetario Internacional es eliminar la pobreza, ¿ya? Pero ¿qué pasa con este Fondo Monetario Internacional, que es el que más estoy hablando, porque es que Bolivia ha tomado mayor cantidad de créditos de ellos, ¿sí? Este organismo internacional. Ya he dicho, los objetivos, mejorar el comercio internacional, eliminar un poquito, tratar de luchar contra la pobreza, ¿ya? Y tiene hasta, a ver, tiene 186 países miembros, ¿sí? Y entre ellos toman decisiones. Ahora, no se hace una junta directiva como todo lado, para financiar. Ahora, cuando estos organismos nos prestan dinero como país, lo principal que hacen un análisis macroeconómico. ¿Y qué cosas ven? ¿Qué cosas miran? Ellos principalmente ven el crecimiento del PIB para saber si la economía está bien o no está bien, si se está produciendo bienes, si somos una economía activa o somos una economía que está desacelerada, acelerada, ¿no es cierto? Ellos hacen una vista del PIB y pues también hacen un análisis de las reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales y por qué son tan importantes? ¿Sí? Las reservas internacionales es, a ver, dentro de una empresa tenemos el activo, ¿no es cierto? Y ese activo está financiado por el pasivo y por el capital. El capital llegaría a ser el aporte de socios, ¿no? La riqueza del socio. Entonces, de un país, la reserva internacional es la riqueza, ¿sí? La riqueza que se tiene en ese país. Ahora, esa riqueza que se tiene en ese país, qué va a buscar? ¿Sí? Eh, ¿Qué va a buscar estas reservas que se tienen en este país? En realidad, el Fondo Monetario Internacional va a ver cuánta estabilidad y cuánta solvencia tienes en función a las reservas internacionales. Ahora, estas reservas internacionales, que son prácticamente dinero de dos formas.
dinero almacenado en oro, dinero almacenado en divisas, ¿sí? Dinero almacenado en oro y dinero almacenado en divisas. Y eso le va a dar estabilidad a nuestro país. ¿Y por qué estos valores son tan importantes? ¿Y cómo le pueden dar estabilidad a nuestro país? Vamos a pensar lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo y el tema que está de moda mucho, yo lo veo con el diferimiento de los pagos, lo veo todo el momento en Facebook y me provoca un poquito de rabia y a veces como que comento de más. ¿Por qué? Les voy a presentar lo siguiente. Tenemos un sistema financiero y ese sistema financiero depende mucho del sistema productivo, ¿ya? Y cuando hablamos del sistema financiero, el sistema productivo, el sistema financiero es la cantidad de dinero que hay, ¿sí? Y el sistema productivo es la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, piensen, en esta economía hay 1000 bolivianos, ¿sí? Y el sistema productivo puede producir solamente 10 pollos, ¿sí? Así, una economía muy sencilla, ¿no? Todo lo que se puede producir en nuestro país son 10 pollos. Y toda la oferta monetaria o toda la cantidad de dinero que hay en el país solo son 1000 bolivianos. Entonces, en condiciones normales, ¿qué va a pasar? Todo el país tiene que comer. ¿Y qué cosa va a comer el país? Lo que se produce. Entonces, los que producen, ¿a cuánto van a querer vender? ¿Saben? Oferta y demanda, ¿no es cierto? Hay 1000 de dinero en el país, se tiene que gastar porque solo hay pollo para producir, solo hay pollo para comprar y ese dinero lo tienes que gastar, no lo puedes invertir en nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, en nuestro país, si hubiera 1000 bolivianos y 10 pollos, básicamente se haría una oferta y demanda y se terminaría diciendo que el precio del pollo es igual, es igual a 100 bolivianos. Así, la cantidad de dinero se movería de los consumidores hacia los productores y toda la oferta monetaria se estuviera moviendo y comienza a girar, esos 1000 comienza a girar, comienza a girar, comienza a girar y eso puede generar mayores beneficios a nuestro sistema productivo porque va a fomentar el ahorro, va a fomentar la inversión y el consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, imagínense lo siguiente. Hablando de esta coyuntura, que siempre estamos sobre este punto y siempre se ven muchos comentarios. Entonces, en la economía, la presidente, porque no soy presidenta, Yanine Áñez hace lo siguiente. Tenemos en el sistema financiero, tenemos una oferta monetaria igual a 1000 bolivianos. Y la presidenta Yanine Áñez se le ocurre la maravillosa idea de dar un bono a todos y ese bono a todos equivale a 100 bolivianos. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de dinero que hay en mi economía se vuelve 1100. ¿No ve? Ahora, ¿qué ha pasado con estos 1100? Sabiendo que mi país ahora puede producir más o puede producir menos. Mi país no ha cambiado su capacidad de producción. Entonces, ¿cuánto puede producir? Sigue pudiendo producir 10 pollos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una oferta y demanda. ¿Y a cuánto va a ser el precio del pollo? El pollo va a ser a 110. Dando bonos, ¿qué se ha generado? ¿Qué conocemos de este concepto? Donde el precio con bonos es 110 y el precio sin bonos es 100. ¿Qué se ha generado? A ver. Inflación. Inflación. Se ha generado inflación porque la pérdida del poder adquisitivo se da por la subida de precios. Entonces tenemos inflación. Uy, entonces decimos, pucha, qué problema, ¿no? Hay que bajar la inflación.
Para bajar la inflación hay que producir más, pero está difícil. Entonces, vamos a ver desde una forma simplista qué se puede hacer. ¿Y qué es lo que se piensa con este sistema financiero internacional? Pensamos una economía igual, una economía que tiene una oferta monetaria igual a 1000 bolivianos y nosotros ponemos dinero, ¿sí? Pero para mejorar algo. Entonces, mejoramos el sistema financiero. Sistema financiero nacional, es decir, canalizamos mejor el ahorro a la inversión. Es decir, que el dinero puede pasar, ¿sí? Digamos, mejoramos el sistema financiero. ¿Cómo mejoramos este sistema financiero? Ya, vamos a invertir y le vamos a dar 100 bolivianos al sistema financiero. No estoy diciendo que se lo vamos a regalar a los bancos. Vamos a ver la forma de colocar ese dinero en áreas productivas, en áreas funcionales, en áreas que generen desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si pongo estos 100 en el sistema financiero, ese dinero puede terminar ¿dónde? En los inversionistas. Y los inversionistas, teniendo adicionales 100, podrían invertir y podrían generar, ¿qué cosa? Una mayor producción. Entonces, si los inversionistas generan una mayor producción, con que se pueda producir 11 pollos ya hemos hecho mucho, porque el país ha tenido un mayor crecimiento, un mayor desarrollo. ¿Sí? Eso es lo que se debería buscar. Entonces, el tema fundamental, se dan cuenta, ha sido luchar contra la inflación y mejorar algo que pueda hacer efecto en la economía, ¿ya? Ahora, comentarles que los bancos y Asofin están luchando por hacer ¿qué cosa en Bolivia? Estamos pensando en una banca más moderna, ¿no? Ya se dan cuenta, todos los servicios ya son más electrónicos. ¿Eso qué está haciendo? Es una mejora en la banca. Y esa mejora en la banca va a traer mayor productividad. Y esa mayor productividad va a traer mejor canalización de recursos y va a haber mayor crecimiento. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestro país? La forma de solución está siendo ¿cuál? Bonos, ¿sí? Y esos bonos generan por algún lado inflación. Ahora, ¿por qué razón Bolivia ha dado estos bonos? Porque había gente que no tenía dinero, ¿no? Y no tenía posibilidad de financiarse. Entonces, lo que se ha hecho es básicamente salvar a los que estaban por morirse. Y los que estaban bien, bueno, han dicho, bueno, bienvenido el dinero. Pero no se está haciendo nada por la economía. En general, no. ¿Ya? ¿Sí mueve la economía? Sí. Ahora, pensemos lo siguiente. Si nosotros mejoramos el sistema financiero, todo esto mejora. Ahora, todas estas instituciones de las que hemos hablado van a relacionarse con quién. Volviendo a las instituciones. Estas instituciones se relacionan con una institución boliviana, con el contador del país. El contador del país es el Banco Central. ¿Y por qué se relacionan? Porque lo que se quiere es igual, generar desarrollo, y por una razón. Hay una relación entre países. Entonces, esa relación se las voy a comentar a continuación. Entonces, yo tengo un país y tenemos otro país. ¿Ya? Y recuerden, puede ser cualquier país. Digamos, este es Bolivia y este es Brasil, que habíamos visto. Digamos que el tipo de cambio es 2, ¿no? Volviendo al tipo de cambio. Bolivia y Brasil. Entonces, la producción de Brasil es 200 pollos. No, perdón, 20 pollos. Estamos hablando de números pequeñitos para que no se pierdan. 20 pollos. ¿Y cuánto hemos dicho que era la producción de Bolivia? 10 pollos. Ahora, es mucho más difícil que estos productores de pollos de Bolivia sepan cuánto dinero hay en Brasil.
¿sí? Entonces, recordemos, en Bolivia hay 1000 de oferta monetaria, 1000 bolivianos. Y en Brasil, digamos que hay 4000 reales, que significarían 8000 bolivianos, ¿no? En Bolivia prácticamente la oferta monetaria que está en bolivianos significaría, como estamos poniendo un tipo de cambio 2 para hacerlo sencillo, tendríamos 500 reales. Ahora, entre estos países, ¿qué va a haber? Fuera de lo que ya hemos avanzado, que es la ventaja comparativa de quién produce más barato el pollo, ¿sí? Considerando que estos países quieren consumir todo lo que tienen, ¿qué va a pasar? Van a intercambiar y se va a comprar. Al final, termina gastándose todo el dinero, ¿ya? Igual, es lo mismo. Se hace un precio de equilibrio entre las dos economías, termina gastándose todo el dinero, ¿sí? En realidad, en esta economía, digamos que se fija un precio de equilibrio, 400 reales, o perdón, 4000 reales, 20 pollos, el precio del pollo allá va a ser 200, ¿no ve? 200 reales. Y en Bolivia el precio del pollo va a ser 100 bolivianos. ¿Quién tiene ventaja comparativa aquí? Tranquilamente pueden ver que Bolivia es mejor productor. Ahora, como estos brasileros tienen dinero, más dinero que el nuestro, ¿qué creen que pueden hacer? Pueden comprar aquí. ¿Sí? Comprar aquí. Y Brasil se puede llevar gran parte de los pollos porque tienen dinero. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué trampa existe aquí? ¿Qué pasa si el Estado brasilero, el Banco Central de Brasil, Banco Central do Brasil, decide imprimir billetes y monedas y aumentarle más 1000 reales? ¿Qué va a ocurrir? Tranquilamente ellos van a tener más dinero para comprar algunos de los pollos que se producen en Bolivia. O para comprar cualquier otro producto. Entonces, ¿qué está pasando en esta situación? Una economía que tiene más dinero tiene mayor poder adquisitivo. Entonces, los países se ven tentados a meterle más dinero a sus economías. ¿Sí? Obviamente, si tenemos un mercado cerrado, ¿qué pasa? Oh, se sube la inflación en Brasil, ¿no ven? Pero si no es un mercado cerrado, este dinero, estos 1000 nuevos, se pueden destinar para comprar de otro país. Y eso sería injusto para Bolivia, porque ese dinero, ¿y qué los respalda? Porque podemos hacer lo siguiente, los bolivianos en venganza diciendo, no, 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 no puede ser que ellos se lleven nuestra producción y nosotros nos quedemos con dinero, ¿no es cierto? Porque lo que más importa es la producción. Entonces, en Bolivia se nos ocurre la fantástica idea de imprimir 10.000 unidades monetarias, es decir, 10.000 bolivianos. Entonces, ¿qué está pasando? Los dos países se ven tentados a incrementar su oferta monetaria para tener mayor poder adquisitivo y poder comprar, dado un tipo de cambio fijo, ¿no? Si el tipo de cambio fuera 2, los países se ven tentados y dicen, pero creemos más dinero y listo, lo solucionamos. ¿Ya? Entonces, la solución para estos países no es esa. ¿Por qué? Porque aquí, cuando hay oferta monetaria y oferta monetaria, incrementos de estas ofertas monetarias, los tipos de cambio deben variar. ¿Sí? Los tipos de cambio deben variar. Y para que este sistema financiero internacional funcione bien, ¿sí? Para que este financiamiento se dé bien y las economías se intercambien bien, tiene que haber un tipo de cambio justo. ¿Ya?
Ese tipo de cambio justo nos lleva a lo siguiente, que las monedas valgan lo más real posible. Y para eso se crea un pequeño mercado, ¿no? Es el mercado de divisas. El mercado de divisas, oferta y demanda de monedas reales versus bolivianos. ¿Y eso qué genera? Genera un equilibrio entre las dos monedas. Pero la pregunta es, ¿este mercado de divisas es reciente? En la antigüedad había comercio internacional, entonces les hago una pregunta. ¿Cómo se garantizaba, ¿sí? ¿Cómo se daba garantía de que la moneda de un país tenía un valor? ¿Cómo se daba eso antes del mercado de divisas? ¿Cómo se daba la garantía de la moneda de un país para decir esta moneda vale tanto? Porque antes no había mercado de divisas, no sabemos cuánto era la oferta y la demanda, cuánto estábamos comerciando entre Bolivia y Brasil, no se sabía. Entonces, esto ha generado diferentes soluciones, ¿sí? Entonces, la primera solución en este sistema financiero internacional se ha llamado, ¿sí? Patrones monetarios, ¿ya? Entonces, se ha dado patrones monetarios. Los patrones monetarios nos daban la referencia de cuánto, ¿sí? Entonces, voy a anotarlo, el concepto es importante. Patrón monetario nos daba las referencias de cuánto valía una moneda, ¿sí? Con relación a otra. O cuánto valía una moneda de una región. Para eso tenemos que recordar más atrás. Volvamos a la época del trueque. En la época del trueque, ¿qué pasaba? Ya, Bolivia llevaba a Brasil su quinoa y Brasil nos traía carne. Listo. ¿Qué definía? Había una negociación ahí entre los productores, consumidores y eso determinaba cuánto se truequeaba. Pero posteriormente se ha ido creando algo, por eso les pongo patrón monetario. Se han creado las monedas. Entonces, imagínense ustedes que se crea una moneda en Bolivia y se crea una moneda en Brasil. Y yo no tengo un ente oficial, todavía estamos antes del Banco Central. Banco Central no es ente oficial. Entonces, ¿cómo sé que esa es la moneda y cuánto valor tiene esa moneda? ¿No? Eh, entonces, ahí difícil. Entonces, ¿qué ha pasado? Las monedas, porque antes no habían billetes, las monedas han presentado normas de calidad, sellos de calidad. Y la moneda se ha hecho en metales preciosos, principalmente las monedas de oro, simplemente porque era escaso y porque era la única medida que se tenía. Entonces, las monedas de oro ayudaban ¿en qué sentido? Las monedas de oro permitían a una persona saber cuánto comprar y cuánto vender en el comercio internacional, o sea que todo se intercambiaba por oro. Pero ¿qué se ha ido dando? Se ha ido dando lo siguiente, que había, incluso en Potosí han debido ver, había gente que, como el oro tenía valor, ¿qué hacían a las monedas? Le sacaban un pedacito, le disminuían el tamaño, ¿no? Y entonces daban una moneda de oro y esa moneda de oro tenía un valor, pero el valor era menor porque ellos comenzaban con las monedas, con las partes de las monedas robadas, hacían otras monedas, o sea que las monedas tenían poca calidad, poco valor, ¿sí? Entonces ahí surgió la necesidad de hacer sellos en las monedas que garanticen que esa moneda era buena. Pero antes de eso, la solución fue pesar, ¿sí? Teníamos monedas de oro, entonces una moneda de oro valía por su peso. Y por eso se llama peso boliviano, peso argentino,
por el peso de la moneda de oro, porque según su peso tenía un valor. Ahora, la gente ya no podía sacar del costadito, rebanarle la moneda, sacarle pedazos para hacerse rico y para dar monedas de menor calidad, ¿no es cierto? Ya no podía hacer eso. Entonces, ¿qué han comenzado a hacer? Han comenzado a combinar el oro con cobre, con otros metales, o sea que eran oro de menor calidad. Y ahí surge el sello de calidad. Y ahí surge lo que nosotros llamamos cara o cruz, porque se comienzan a sellar las monedas. Entonces, los países se han dado cuenta que la principal fuente de intercambio, de precio, de medida de valor era el oro. Por lo tanto, las transacciones de comercio internacional se realizaban con el patrón oro. Es decir, tú podías comprar o comerciar en función al oro que tenías. Esa era la clave del éxito. Y todo en el comercio internacional se daba con oro. Por eso es que hay películas antiguas del barco vikingo, de esos barcos fantasmas, ¿no? Piratas del Caribe, ¿no? ¿Por qué? Porque se robaban el oro de los comerciantes. Digamos, los bolivianos iban en su barco, ¿no? Cuando tenían mar, iban en su barco a vender a alguna otra parte del mundo y volvían en su barco llenos de dinero. Entonces había barcos piratas que los asaltaban. Entonces, la clave del comercio internacional era el transporte marítimo y el patrón oro, el intercambio de moneda oro. ¿Sí? Ha habido otros patrones en otras economías más chicas como el patrón sal, ¿no? Pero era muy difícil de transportar, entonces lo más fácil era el patrón oro. Entonces, en función a eso, ha ido evolucionando la economía, ¿sí? Y se ha dicho, ya, que cada país, porque el oro es escaso, ¿no es cierto? Y el comercio internacional es amplio. Entonces, ustedes se darán cuenta que Bolivia, hasta donde yo sé, tiene 30 toneladas de oro en sus reservas. Entonces, si Bolivia tiene 30 toneladas de oro, ¿sí? Cada kilo de oro más o menos equivale a $60,000, ¿ya? Entonces, estaríamos hablando, calculando las reservas en oro, ¿no? 30 toneladas es igual a 30,000 kilogramos. Cada kilogramo ahora está equivaliendo a $60,000, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, por 60,000 dólares. Entonces, lo que Bolivia tenía su capacidad de compra era dado por esto. Si tuviera, ¿no? Su capacidad de compra sería dado por esto. Es un monto grande, pero las transacciones internacionales son mucho más grandes. Entonces, la cantidad de oro no alcanzaba. ¿Y qué se ha comenzado a hacer? Imprimir nuevas billetes y monedas de otros metales. Y se les asignaba valor de tipo de cambio en función del oro que se tenía en la economía. ¿Ya? Entonces, ya se va a cortar esta sesión de Zoom. Volvemos inmediatamente porque por el tema de que mi dispositivo celular estaba fallando, no hemos podido tener acceso rápido. Sí, les pido las disculpas por eso. Entonces, ahora nos conectamos inmediatamente, ¿ya? Ya se va a cortar.